juntos se llaman excluyentes, y esto ya lo habíamos visto, y ahora vamos a ver dentro de los eventos compuestos, por ejemplo, cómo se llaman los sucesos N y N con la rayita. ¿Es N o no es N? Cuando digo N con la rayita, no es N. ¿Cómo se llaman esos sucesos? Lo vimos hace 2 diapositivas atrás. Eran complementarios. Bueno, voy a volver a mirar fíjense en este diagrama. Si solo consideramos a los que hacen natación, me quedo con la parte naranjita. No, perdón, los de gimnasia. Vamos, si solo nos consideramos con los que hacen gimnasia, hay una parte que solo hacen gimnasia y un pedacito de ellos que también hacen natación. Si consideramos solo los que hacen gimnasia, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un socio que haga natación? Solo los de gimnasia, que son 73, de un socio que haga natación. Si yo lo miro acá, ¿qué voy a decir? Que son ¿cuántos de cuántos? 27 de 73. 27 de 73. ¿Cómo lo podemos escribir? Fíjense, si consideramos solo los que hacen gimnasia, dado, esta línea significa dado que hace gimnasia, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un socio que haga natación? Entonces, ¿cómo escribimos esto? La probabilidad de que, dado, esa línea significa dado, no es un cociente, dado que hace gimnasia, ¿cuál es la probabilidad de que haga natación? Esta forma de escritura la resolvemos como hicieron ustedes. 27 es la intersección entre natación y gimnasia. Entonces, eso que ustedes dijeron, 27 de 73, es la probabilidad de que haga natación y gimnasia, ¿sí? Es la intersección, esos 27, sobre la probabilidad de casos totales, son todos los que hacen natación, sobre la probabilidad de los de natación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una probabilidad donde hay algo que se dio, dado que hace gimnasia, dado que hace natación, dado que es un número par, ¿cuál es la probabilidad de que sea un impar? Siempre escribimos con esta nomenclatura con la línea inclinada, y los casos favorables, como en este ejemplo, va a ser la intersección de esos dos sucesos sobre el total, sobre la probabilidad del total. Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del total. Casos favorables, casos posibles sobre casos favorables, total de casos. Si queremos generalizar, despejamos de acá, fíjense, generalizando, a ver si me aparece algo más. Ahí está. Acá está lo que hicimos. Esperen que me quedó el orden acá mal. Esto que escribimos acá, esta nomenclatura, son los 27 de los 100 y 73 de 100. Fíjense que esta intersección de 27, ustedes me dijeron 27 de 73. La intersección entre natación y gimnasia son 27, pero del total de socios. Y la probabilidad de que haga gimnasia es 73 del total de socios. De ahí que queda el 27 sobre 73 que ustedes leyeron y me dijeron de mirar el gráfico. Entonces, si generalizamos con letras A y B, la probabilidad de que, habiéndose dado B, se dé A, es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. De esta expresión podemos despejar la probabilidad de A intersección B, que es lo que hicimos acá. Es la probabilidad de B por la probabilidad de que, habiéndose dado B, se dé A. Entonces ya podemos escribir, a ver, ya después lo vamos a hacer después, a ver, ya sabemos cuándo hacemos unión, cuándo hacemos intersección y cuándo hacemos una probabilidad. Estas probabilidades, cuando dice dado, son probabilidades condicionadas. ¿Por qué? Porque dependen de qué sucedió, de esa condición que se dio. Vamos a leer estas definiciones. Evento complementario, que ya lo vimos, es el conjunto de todos los puntos muestrales que no pertenecen al conjunto, a lo que estaba fuera de A. Dado A, es A con raya o A con o AC el evento complementario. Eventos mutuamente excluyentes son tales que la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro en un mismo ensayo o experimento básico. Nunca se dan juntos, ¿no? A y B
son mutuamente excluyentes si y solo si la intersección es vacío. Estas preguntas de cuándo eventos son mutuamente excluyentes, cuándo son independientes, cuándo forman una clase exhaustiva, son preguntas que hacemos siempre en finales, parciales, y que a ustedes los ayudan a poder resolver los ejercicios. Y una probabilidad condicional es, dado dos sucesos, A y B, la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B, o de que A esté condicionado a la aparición previa de B, se escribe como habiéndose dado B, que se dé A. Esta es la probabilidad condicionada. Y acá viene otro concepto muy importante, eventos probabilísticamente independientes. Son aquellos en que la ocurrencia de uno, primero tiene que ocurrir uno, no modifica la probabilidad de ocurrencia del otro. Tiro la moneda y me sale cara, la vuelvo a tirar y la probabilidad de que me salga cara sigue siendo un medio, no modifica. Entonces la vuelvo a leer. Y recuerden todas estas definiciones porque son lo que necesitan para resolver. Son aquellos, los eventos probabilísticamente independientes, son aquellos en que la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad de ocurrencia del otro en más de un ensayo o experimento básico. A y B son independientes si la probabilidad de A es igual a la probabilidad de que habiéndose dado B se dé A. Fíjense que se dio B y no se modifica porque queda la probabilidad de A. O la probabilidad de B es igual a la probabilidad de que habiéndose dado A se dé B. ¿Sí? Es decir, que apareció A y no modificó porque me queda B. Luego tenemos la regla de la suma o de la adición, que ya la vimos hace un ratito, donde dice, sean A y B dos eventos definidos en el espacio muestral S, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersección B. Si ustedes se acuerdan, era porque era A, era B, y dos veces sumábamos esa intersección. Y si esos sucesos fueran mutuamente excluyentes, no hay intersección, la probabilidad de la unión entre A y B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esta es la regla de la suma. La regla del producto, sean A y B dos sucesos definidos en el espacio muestral S, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de que habiéndose dado A se dé B, o bien la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de que habiéndose dado B se dé A. ¿Sí? Esto es lo que vimos recién en el ejemplo. Si A y B son independientes, la probabilidad de que se den A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. O bien, en el orden distinto, ¿no? Probabilidad de B por probabilidad de A. Se pueden conmutar los lugares. Es decir, que si son independientes, la aparición de uno no modifica la probabilidad de la aparición del otro suceso. Entonces, es por eso que podemos multiplicarlas. Cuidado con eso, que es otra situación particular que tienen que ver muy bien en los problemas. Bien, acá vamos acá. También como recurso, además del diagrama del árbol, de la urna, el diagrama de Venn, podemos hacer una tabla doble entrada, como esta. Que estos mismos datos los pongo en una tabla. En la tabla doble entrada pongo natación y no natación, gimnasia y no gimnasia, y voy escribiendo los datos que tengo. De un total de 100, total, acá tengo los 100, 73 están anotados en la clase de gimnasia. Gimnasia, el total de los de la clase de gimnasia, 73. 45 hacen natación. 45 hacen natación, en total de natación son 45. 27 toman clases de gimnasia y hacen natación. Gimnasia y natación, donde tengo esta unión, pongo los 27. Y luego por diferencia, lo negro son los datos, por diferencia fui haciendo las cuentas, y me quedó una cuenta que no contesté, pero podemos calcular probabilidades también mirando una tabla. Esto también va a pasar, pero recuerden que tienen que escribir la expresión de cómo calculan esas probabilidades, porque si se equivocan al leer, no sabemos lo que están haciendo, ¿no? Y es una manera de escribir y formalizar lo que hacen. Y vamos a un ejemplo de aplicación que es algo particular que ya vamos a ver, y el ejercicio dice lo siguiente. Me quedan 5 minutos.
En una fábrica hay 3 máquinas, A, B y C, que producen el 20%, el 30% y el 50% de la producción total, con porcentajes de defectos, ahí ya lo hice, del 5%, el 10% y el 15% respectivamente. Si nos volvemos a caer, chicos, por favor, volvemos a entrar para que esta parte quede bien. Se extrae de la producción un artículo. Entonces tenemos, lo primero que sucede, lo primero que hacemos es que tenemos 3 máquinas, ¿sí? A, B y C, que producen el 20%, el 30% y el 50%, que fíjense que cuando ya lo ponemos en el árbol, en las ramas del árbol, lo ponemos al tanto por 1, no al tanto por ciento. 0,2, 0,3 y 0,5. Y luego dice que de la producción total con porcentajes de defectuosos, el 5% es defectuoso de la máquina A, el 10% es defectuoso de la máquina B y el 15% es defectuoso de la máquina C. Si tengo el 5% defectuoso, lo que me queda es lo no defectuoso de esa máquina, ¿sí? Esto suma 1. Esto suma 1, de la máquina B, defectuoso y no defectuoso, va a sumar 1, y de la máquina C, los artículos defectuosos y no defectuosos suman 1, de tal modo que también acá tengo máquina A, B y C, y la suma me va a dar 1. ¿Cuál es la probabilidad dice, se extrae de la producción un artículo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea fabricado por la máquina A? 0,2. 0,2. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo resulte defectuoso al ser fabricado por la máquina A? Fue fabricado por la máquina A, dado que es fabricado por la máquina A, que sea defectuoso. Fabricado por la máquina A, que sea defectuoso, leo directamente lo que veo en la rama, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea fabricado por la máquina A y defectuoso? 0,2 por 0,95. 0, y defectuoso, no defectuoso, ¿eh? Los defectuosos son los rojos. 0,2 por 0,05. Correcto. Y lo escribimos así, A y defectuoso es la probabilidad de A por, y fíjense, la probabilidad de que habiéndose dado A sea defectuoso, porque no tengo los mismos porcentajes de defectuosos según las máquinas, ¿sí? Estos sucesos no son independientes. Entonces, 0,2 por 0,05 y tengo la probabilidad de A y defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso? Tengo artículos defectuosos de la máquina A, o defectuosos de la máquina B, o defectuosos de la máquina C. Hay defectuosos en la máquina A, en todas las máquinas producen defectuosos. Entonces la probabilidad de defectuoso va a ser la probabilidad de que sea de la máquina A y, habiendo sido el artículo producido por la máquina A, sea defectuoso. O que lo produzca la máquina B y, habiendo sido producido por la máquina B, sea defectuoso. Y estoy en esta otra rama, ¿sí? O sumo, cada vez que digo o sumo, que lo produzca la máquina C y, habiendo sido producido por la máquina C, sea defectuoso, ¿sí? Entonces nos queda 0,2 por 0,05, 0,3 más 0,3 por 0,01, más 0,5 por 0,15. Y ahí tenemos esa probabilidad. Ahora dice, se extrajo un artículo del stock y al revisarlo resultó defectuoso. Determinar la probabilidad de que la máquina causante del defecto sea la A. Se extrajo un artículo del stock y al revisarlo resultó defectuoso. Esta, acá me olvidé de cambiar la letra. Esta es una D. Resultó defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que provenga de la máquina A? ¿Sí? Es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que se den A y defectuosos como todo caso favorable sobre el total de casos, que es el total de defectuosos. ¿Sí? A y defectuoso, nosotros lo hicimos, esperen que busco, que lo tenemos antes, A y defectuoso nos dio 0,01. Y la probabilidad de defectuoso es toda esta suma. Y a esto se lo llama teorema de Bayes,
Y es el proceso inverso. Nos fijamos, algo sucede al final del árbol, teníamos de